Mi esposa se divorció de mí y se llevó absolutamente todo. Morirás en la quiebra y olvidado, se rió con crueldad. 3 meses después, mientras trabajaba en el turno de noche de un almacén, mi antiguo socio comercial me encontró. ¿Ese software que creamos hace 15 años? La empresa acaba de ser adquirida. Tu participación del 40% la protegimos en un fideicomiso, hay $4.70 millones esperándote. Firmé los papeles un martes por la tarde en marzo. La oficina del abogado olía a café viejo y a colonia cara. Mi exesposa estaba sentada frente a mí, luciendo un vestido que probablemente costaba más que todo mi salario mensual. Su abogado, un tipo llamado Hutchinson con cabello plateado y un reloj que podría alimentar a una familia durante semanas, seguía deslizando documentos hacia mí con esa expresión de suficiencia. Ella se quedó con la casa, la que habíamos estado alquilando durante 6 años. El propietario aceptó transferir el contrato de arrendamiento a su nombre. Ella se quedó con el auto más nuevo, el Honda que compramos juntos hace 3 años. Yo me quedé con el Toyota destartalado, con 180,000 millas, que apenas arrancaba en las mañanas frías. Ella se quedó con la mitad de lo poco que teníamos en nuestros ahorros conjuntos. Yo pude conservar mi cuenta personal, que tenía unos $800. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue verla sonreír. Esa sonrisa victoriosa y cruel cuando Hutchinson me entregó la página final. Ella se inclinó hacia adelante, y nunca olvidaré lo que dijo. ¿Sabes qué es gracioso? De hecho siento lástima por ti. Vas a morir en la quiebra y olvidado. Nadie va a recordar que exististe. Siempre fuiste demasiado débil para lograr algo por ti mismo. Demasiado promedio. Demasiado aburrido. Sinceramente, te estoy haciendo un favor al irme ahora, antes de desperdiciar más de mis buenos años contigo. No respondí. Simplemente firmé donde me dijeron que firmara. Su abogado pareció incómodo durante medio segundo, luego volvió a su papeleo. Salí de esa oficina con una carpeta llena de documentos, los cuales probaban que había perdido casi todo en menos de 1 hora. 3 meses después, estaba cargando cajas en palés en un almacén en las afueras de la ciudad. Turno de noche, $10 la hora. El tipo de trabajo donde nadie aprende tu nombre porque la rotación de personal es muy alta. Llegaba a las 11 de la noche, fichaba, pasaba 8 horas moviendo inventario, y luego fichaba la salida a las 7 de la mañana. Me dolía la espalda constantemente. Mis manos estaban ásperas y cortadas por los bordes de cartón y los flejes de plástico. Alquilaba una habitación en una casa propiedad de una mujer mayor llamada Margaret. $75 a la semana. Baño compartido. Sin privilegios de cocina, excepto una mini nevera en mi habitación y un microondas que había comprado en una tienda de segunda mano. La habitación era apenas lo suficientemente grande para una cama individual y un pequeño escritorio que encontré en la acera. Pero era mía. Estaba limpia, y nadie podía quitármela. Los tipos con los que trabajaba eran bastante decentes. Nadie hacía preguntas. Nos saludábamos con la cabeza, hacíamos nuestro trabajo y nos íbamos a casa. A veces, algunos de ellos iban a desayunar a la cafetería de la calle después del turno. Fui 1 o 2 veces, pero en su mayoría solo quería dormir. No le conté a nadie sobre el divorcio. No le veía el sentido. ¿Qué iba a decir? ¿Que mi esposa de 7 años decidió que yo ya no valía el esfuerzo? ¿Que había conocido a alguien más, algún gerente de ventas en la firma de marketing donde trabajaba, y se dio cuenta de que podía conseguir algo mejor? ¿Que se aseguró de llevarse todo lo que pudo al salir? La cosa es que ya ni siquiera estaba enojado. Solo estaba cansado. Cansado de pensar en ello. Cansado de recordar cómo solía mirarme como si yo importara, antes de empezar a mirarme como si fuera un mueble. Cansado de preguntarme qué podría haber hecho diferente. Así que trabajaba. Cargaba cajas. Apilaba palés. Conducía a casa en mi Toyota moribundo y dormía en mi habitación alquilada. Comía barato. Me mantenía callado. Mantenía la cabeza baja. Esa era mi existencia. De lunes a viernes, a veces los sábados si necesitaban manos extra. El almacén era enorme. Uno de esos centros de distribución para una cadena minorista.
Luces fluorescentes que zumbaban toda la noche. Pisos de concreto que hacían doler los pies. El pitido constante de las carretillas elevadoras y el sonido de raspado de los palés siendo movidos. Mi supervisor era un tipo llamado Roger. Finales de los 40, barriga cervecera, ceño fruncido permanente. No le importaba nada excepto asegurarse de que los camiones se cargaran a tiempo. Mientras hicieras tu trabajo, te dejaba en paz. Yo apreciaba eso. No necesitaba charlas motivacionales ni tonterías de integración de equipo. Necesitaba un cheque de pago. Fue un jueves por la noche, unos 3 meses después de finalizar el divorcio. Estaba en la sección trasera del almacén organizando un envío de electrodomésticos de cocina. Mi turno casi terminaba. Estaba pensando si tenía suficiente energía para parar en la tienda por leche o si simplemente me saltaría el desayuno otra vez. Fue entonces cuando escuché a alguien llamando mi nombre. No mi primer nombre, sino mi nombre completo. La forma en que alguien lo diría si realmente me conociera, si me recordara de antes de que todo se desmoronara. Me di la vuelta, confundido. El tipo que caminaba hacia mí parecía fuera de lugar. Llevaba pantalones oscuros y una camisa abotonada. Sin corbata, pero aún así demasiado formal para un almacén a las 6 de la mañana. Tenía más o menos mi edad, tal vez un poco mayor, con cabello oscuro que comenzaba a encanecer en las sienes. Me resultaba familiar, pero no pude ubicarlo de inmediato. Se detuvo a unos metros de mí, con las manos en los bolsillos, y sonrió. No era una sonrisa de suficiencia, ni una sonrisa de lástima, sino una sonrisa genuina y ligeramente cansada. Me tomó 3 semanas rastrearte, dijo. No eres fácil de encontrar cuando no quieres ser encontrado. Dejé la caja que sostenía. Mi cerebro intentaba ponerse al día. ¿Quién era este? ¿Cómo me conocía? Entonces hizo clic, la voz, la forma en que se paraba, la cicatriz sobre su ceja izquierda de cuando intentamos mover un estante de servidores y se golpeó la cabeza con el marco de una puerta. Tucker, dije. Asintió. Sí, ha pasado un tiempo. Tucker Gibson, mi socio comercial de otra vida. De cuando tenía 25 años y era lo suficientemente estúpido como para pensar que podía construir algo que importara. De cuando pasábamos días de 16 horas escribiendo código en un apartamento estrecho, viviendo a base de fideos instantáneos y ambición. De antes de que renunciara a todo eso y consiguiera un trabajo normal, y una vida normal, y una esposa que eventualmente decidió que lo normal no era suficiente. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Mi voz sonaba extraña. No había tenido una conversación de más de 2 oraciones en semanas. Tucker miró alrededor del almacén, luego volvió a mirarme. Tenemos que hablar. ¿Tienes tiempo para un café después de tu turno? Dudé. No tenía idea de lo que podría querer después de 15 años de silencio. Pero algo en su expresión me dijo que esto no era una visita social. Esto era otra cosa. Algo que lo hizo rastrearme hasta un almacén en medio de la nada a las 6 de la mañana. Sí, dije finalmente. Salgo en 1 hora. Asintió. Hay una cafetería 2 cuadras al este. Te esperaré allí. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la salida, dejándome allí parado con un palé a medio cargar y más preguntas de las que había tenido en meses. Roger apareció por la esquina, con el portapapeles en la mano, frunciendo el ceño. ¿Vas a tomar un descanso o qué? No, dije, recogiendo otra caja. Solo estoy terminando. Pero mis manos temblaban. Y por primera vez en 3 meses, sentí algo más que agotamiento. Me sentí despierto. La cafetería era uno de esos lugares que se veía igual a las 6 de la mañana. Que probablemente a las 6 de la tarde cabinas de vinilo desgastadas, baldosas de ajedrez en el piso, un mostrador con exhibidores de pasteles giratorios, el tipo de lugar donde el café era terrible, pero nadie se quejaba porque al menos estaba caliente. Tucker estaba sentado en una cabina de esquina cuando entré. Ya había pedido 2 cafés. Me deslicé en el asiento frente a él, todavía con mi uniforme de almacén, oliendo a cartón y sudor. A él no pareció importarle. Te ves diferente, dijo. Sí, bueno, 15 años hacen eso. Sonrió un poco. ¿Sabes a qué me refiero? Pareces haber pasado por algo difícil.
Tomé el café. Estaba amargo y quemado. Exactamente lo que esperaba. ¿Por qué estás aquí, Tucker? ¿Cómo me encontraste siquiera? Contraté a alguien. Un investigador privado. Me costó unos $2000, pero valió la pena. Sacó una carpeta de un bolso de mensajero a su lado y la puso sobre la mesa entre nosotros. Necesito mostrarte algo, y necesito que realmente escuches antes de decidir que he perdido la cabeza. Miré la carpeta. Está bien. ¿Recuerdas el software? ¿El proyecto que estábamos construyendo en 2009? Casi me río. ¿El sistema de gestión de inventario? Tucker, eso fue hace una vida. Nunca lo lanzamos correctamente. Toda la empresa colapsó después de 6 meses. Sé que te fuiste. Conseguiste un trabajo en ese lugar de soporte técnico. ¿Recuerdas?, dijo. Necesitabas algo estable, algo que realmente pagara las facturas. Lo recordaba. Tenía 26 años, estaba agotado, en la quiebra y convencido de que había desperdiciado un año de mi vida persiguiendo un sueño que nunca iba a funcionar. Tucker se molestó cuando me fui, pero nos separamos en términos decentes. Perdimos el contacto después de eso. La vida se interpuso. Nunca te culpé por irte, continuó Tucker. Pero no pude dejarlo ir. Seguí trabajando en ello. Lo perfeccioné. Encontré un par de inversores que creyeron en lo que habíamos empezado. Financiación pequeña, nada loco, pero suficiente para seguir adelante. Eso es genial, hombre. Sinceramente. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Tucker abrió la carpeta. Dentro había documentos legales, páginas de texto denso con secciones resaltadas. La giró para que yo pudiera ver. Cuando formamos la empresa, presentamos los documentos de incorporación. Tú posees el 40%. Yo poseo el 40%. Teníamos un tercer socio. ¿Recuerdas a ese tipo, Walter, que nos dio nuestra financiación inicial? Él tenía el 20%. Recordaba vagamente a Walter, un tipo mayor, que tenía algo de dinero que estaba dispuesto a arriesgar en 2 chicos con grandes ideas. No había pensado en él en años. Está bien, dije lentamente. Pero me fui. Me alejé. Supuse que eso era todo. No firmaste nada renunciando a tus acciones. Simplemente dejaste de aparecer. Y nunca te pedí que firmaras nada porque pensé que tal vez algún día volverías o tal vez necesitaría encontrarte. Así que configuré un fideicomiso, puse tu 40% en él, lo protegí y lo mantuve separado de todo lo demás que estaba haciendo. Dejé mi taza de café. ¿Por qué harías eso? Porque lo construimos juntos. La base, el código central, toda la estructura. Éramos nosotros trabajando días de 16 horas en ese apartamento con el aire acondicionado roto. Te ganaste ese 40%. Solo porque te fuiste no significa que dejaste de ganártelo. Mi cabeza daba vueltas. Esto no tenía sentido. La gente no hacía cosas así, especialmente no en los negocios. Tucker, aprecio el sentimiento, pero no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Vendiste la empresa o algo así? ¿Estás tratando de darme algún tipo de pago? Se recostó en la cabina, y por primera vez, vi lo cansado que parecía, cuánto peso había estado cargando. El mes pasado, una empresa llamada Landry Systems hizo una oferta para adquirirnos. Son enormes. Software empresarial, contratos gubernamentales, todo el paquete. Querían nuestra plataforma de gestión de inventario porque se integra con sistemas que nadie más puede tocar. Tomó 2 años de negociaciones, pero hace 3 semanas, el trato se cerró. Sentí algo frío asentarse en mi estómago. ¿Cuánto? 11.7 millones. La cafetería de repente se sintió muy pequeña, y muy ruidosa. Alguien dejó caer un plato en la cocina. Un camión pasó por fuera. La luz fluorescente sobre nuestra cabina zumbaba. Tu 40%, dijo Tucker en voz baja, después de impuestos y honorarios legales, llega a unos $4.70 millones. No podía hablar. Literalmente no podía formar palabras. Simplemente me quedé allí mirándolo,
esperando a que se riera y me dijera que esto era algún tipo de broma elaborada. No se rió. Solo empujó la carpeta más cerca de mí. Está todo ahí. Los documentos del fideicomiso, el acuerdo de adquisición. Tu información bancaria está desactualizada, obviamente, pero necesitaremos actualizar eso. Hay una abogada esperando para hablar contigo. Su nombre es Clare Sellers. Es buena. Ella te guiará a través de todo. Esto no es posible, logré decir finalmente. He estado cargando cajas en un almacén por $10 la hora. Vivo en una habitación alquilada. Acabo de pasar por un divorcio que se llevó todo lo que tenía, y me estás diciendo que soy millonario. Sí. ¿Por qué no me encontraste antes? ¿Por qué esperar hasta ahora? Tucker miró su café. Lo intenté. Hace unos 5 años, contraté a alguien para rastrearte. Te encontraron viviendo a 2 estados de distancia, casado, trabajando en un empleo regular. Parecías feliz, o al menos estable. No quería interrumpir eso. Pensé que esperaría hasta que hubiera algo concreto que decirte. El fideicomiso estaba seguro. Tus acciones estaban protegidas. Podía darte tiempo para vivir tu vida. ¿Y ahora? Ahora el trato está hecho. El dinero está ahí sentado. Y cuando intenté contactarte en tu antigua dirección, descubrí que te habías mudado. Sin información de reenvío, sin número de teléfono. Así que investigué más a fondo y descubrí el divorcio. Descubrí que estabas aquí, y decidí que había esperado lo suficiente. Tomé uno de los documentos. Mi nombre estaba en él. Lenguaje legal que apenas entendía, números que no parecían conectados a nada en mi existencia actual. ¿Qué hay de mi exesposa?, pregunté. La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Puede reclamar algo de esto? Tucker negó con la cabeza. Ya lo verifiqué con Clare. El fideicomiso se estableció antes de tu matrimonio. Y según los papeles de divorcio que ella sacó, tu exesposa firmó documentos renunciando a los derechos sobre cualquier interés comercial previo. Su abogado probablemente pensó que era lenguaje estándar. No se dio cuenta de que había algo de valor adjunto a ello. Casi me río. Casi. Ella había estado tan concentrada en tomar la casa, el auto, la cuenta de ahorros. Su costoso abogado había pasado por alto lo único que realmente importaba. Así que ella no recibe nada. ¿Correcto? Esto es tuyo. Libre y sin cargas. Me senté allí durante mucho tiempo sosteniendo ese papel, tratando de procesar lo que me estaban diciendo. Hace 3 meses, estaba sentado en la oficina de un abogado mientras mi exesposa me decía que moriría en la quiebra y olvidado. Y ahora esto. No sé qué decir, admití. Tucker sonrió. No tienes que decir nada. Solo no vuelvas a ese almacén esta noche. Ven conmigo. Reúnete con Clare. Empieza a averiguar qué quieres hacer con tu vida ahora que realmente tienes opciones. Miré mis manos. Estaban ásperas, cortadas, las manos de alguien que había estado haciendo trabajo físico durante meses. En unas pocas horas, se suponía que debía volver a mi habitación alquilada, dormir unas horas, y luego despertarme y hacerlo todo de nuevo. Pero Tucker estaba sentado frente a mí con una carpeta llena de documentos que decían que nunca tendría que volver a hacer eso. Está bien, dije. Vamos a conocer a tu abogada. Clare Sellers tenía una oficina en un edificio de mediana altura en el centro. No llamativo, pero profesional. El tipo de lugar que te decía que ella tenía éxito sin tratar de intimidarte con ello. Tenía tal vez 50 años, ojos agudos detrás de gafas modernas y un apretón de manos que era firme sin ser agresivo. He estado esperando conocerte, dijo mientras nos sentábamos en su sala de conferencias. Tucker nos había llevado directamente allí desde la cafetería. Todavía estaba con mi ropa de almacén, sintiéndome completamente fuera de lugar, rodeado de muebles de caoba y diplomas enmarcados. Ella expuso todo. Los documentos de incorporación originales de 2009, el fideicomiso que Tucker había establecido en 2011, el acuerdo de adquisición de hace 3 semanas, extractos bancarios que mostraban dónde se encontraba el dinero actualmente en una cuenta de depósito en garantía, esperando a que yo lo reclamara. Esto es legítimo,
Pregunté probablemente por quinta vez. Completamente. Verifiqué cada documento personalmente. El IRS ha sido notificado. Los impuestos están siendo manejados. Una vez que proporciones la información bancaria actualizada y firmes la autorización de transferencia, los fondos estarán en tu cuenta dentro de 3 días hábiles. Miré a Tucker. Estaba sentado en silencio, dejando que Clare hiciera su trabajo. Él ya sabía todo esto. Había vivido con este conocimiento durante semanas, tal vez meses, mientras yo había estado cargando palés y comiendo cenas del menú de $1. ¿Por qué hiciste esto realmente?, le pregunté. Podrías haber alegado que mis acciones fueron abandonadas. Podrías haber reestructurado la empresa. Podrías haber hecho una docena de cosas que te habrían dado mi parte. Tucker guardó silencio por un momento. Luego dijo, mi papá trabajó para la misma fábrica durante 30 años. Cuando redujeron personal, le dieron 2 semanas de aviso y un apretón de manos. Sin pensión, sin indemnización, simplemente fuera. Murió 5 años después, amargado y en la quiebra. Vi lo que eso le hizo, lo que le hizo a nuestra familia. Se inclinó hacia adelante. Cuando comenzamos esa empresa, éramos socios genuinos. Tú pusiste las mismas horas que yo. Escribiste la mitad de ese código. El hecho de que te fueras porque necesitabas estabilidad no borra lo que contribuiste. No me iba a convertir en el tipo de persona que finge que la lealtad solo importa cuando es conveniente. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Había pasado 3 meses creyendo que a nadie le importaba un comino si vivía o moría. Y aquí estaba Tucker diciéndome que había pasado 15 años protegiendo algo que yo ni siquiera sabía que existía. Clare deslizó un conjunto de documentos sobre la mesa. Estos son los formularios de transferencia. Tómate tu tiempo. Lee todo. Haz preguntas. Este es tu dinero, y necesitas estar cómodo con cada paso. Pasé las siguientes 2 horas revisando cada página. Clare explicaba las cosas en lenguaje sencillo. Tucker respondía preguntas sobre la empresa, la adquisición, lo que pasó después de que me fui. Fue surrealista estar sentado en esa oficina, aprendiendo sobre todo este capítulo de existencia que me había perdido. Finalmente, firmé todo lo que necesitaba firmar. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora esperas 3 días, dijo Clare. Y luego averiguas qué tipo de vida quieres construir. Tucker me llevó de regreso a mi habitación alquilada. No hablamos mucho durante el viaje. ¿Qué había que decir? Mi mundo entero había cambiado en el lapso de una mañana. Cuando me dejó, dijo, llámame si necesitas algo. Consejos, referencias, lo que sea. No tienes que resolver esto solo. Asentí. Gracias por todo. Por recordarme. Nunca fuiste olvidado, dijo simplemente. Luego se alejó conduciendo. Entré en esa pequeña habitación y me senté en el borde de mi cama. La mini nevera zumbaba en la esquina. A través de las paredes delgadas, podía escuchar a Margaret viendo sus programas de televisión matutinos. Todo era exactamente igual a cuando me fui a mi turno hace 12 horas. Excepto que nada era igual en absoluto. No renuncié al almacén de inmediato. Probablemente suena loco, pero necesitaba tiempo para pensar, para planificar. Había pasado 3 meses aprendiendo que se sentía no tener nada. No estaba dispuesto a apresurarme a tenerlo todo sin ser inteligente al respecto. Llamé para reportarme enfermo durante 3 días mientras se transfería el dinero. Cuando finalmente llegó a mi cuenta, me senté en mi habitación mirando la pantalla de mi teléfono, viendo esos números que no parecían adjuntos a nada reconocible, $4.700.000 y cambio. Abrí una nueva cuenta corriente en un banco diferente, transferí $50.000 a ella para gastos inmediatos, y dejé el resto en una cuenta de ahorros de alto rendimiento hasta que pudiera hablar con un asesor financiero. No iba a ser estúpido con esto. Había visto demasiadas historias sobre personas que ganaban la lotería y volvían a estar en quiebra en 5 años. El cuarto día, volví al almacén. Roger pareció sorprendido de verme. Pensé que había renunciado, dijo. Solo necesitaba unos días. Ya estoy de vuelta. Trabajé 2 semanas más, turnos completos, cargué cajas,
apilé palés, mantuve la cabeza baja. Algunos de los chicos preguntaron si me sentía mejor. Dije que sí. Nadie presionó por detalles. Durante esas 2 semanas, hice mi planificación. Me reuní con un asesor financiero que Clare recomendó. Establecí inversiones, hablé con un abogado fiscal, me aseguré de que cada dólar estuviera contabilizado y protegido. Compré una casa. Nada lujoso. 3 habitaciones, 2 baños, un vecindario decente, buenas escuelas, aunque no tenía hijos. El tipo de lugar que se sentía sólido, permanente. Mío. Pagué en efectivo. El agente del vendedor pareció confundido, pero no discutió. Compré una camioneta. Ford, 7 años de antigüedad, bien mantenida, 30,000 millas, confiable, el tipo de vehículo que duraría otra década sin drama. Pagué en efectivo por eso también. Configuré pagos automáticos para servicios públicos, seguros, todo. Me aseguré de tener 6 meses de gastos en la cuenta corriente en todo momento. Puse una parte en cuentas de jubilación. Invertí el resto de manera conservadora. No intentaba hacerme más rico. Intentaba mantenerme estable. Y comencé a pensar en lo que realmente quería hacer con mi vida ahora que la supervivencia no era el único objetivo. En mi último día en el almacén, Roger me llevó a un lado durante el descanso. ¿Vas a dar el aviso? Sí. Las 2 semanas se cumplen mañana. Aprecio el trabajo, pero encontré algo más. Asintió. No hizo preguntas, solo dijo, fuiste confiable. Eso cuenta para algo. Terminé mi turno, fiché la salida por última vez, y caminé hacia mi camioneta en el estacionamiento mientras salía el sol. Me senté allí por un minuto mirando el almacén, pensando en esos 3 meses. No me arrepentía de ellos. Me enseñaron algo importante. Me mostraron que podía sobrevivir, que podía perderlo todo y aún así levantarme al día siguiente. Eso valía la pena saberlo. Pero había terminado de sobrevivir. Era hora de vivir realmente. Conduje a mi nueva casa. Estaba vacía, excepto por un colchón que compré y un colchón de aire. Había estado moviendo cosas lentamente desde el lugar de Margaret durante la última semana. Ella se alegró por mí cuando le dije que había encontrado un trabajo mejor y que me mudaba. Le di $200 extra cuando me fui. Trató de rechazarlos. Insistí. Me paré en la sala de estar de mi casa bajo la luz de la mañana y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Paz real y genuina. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Tucker. ¿Cómo está el nuevo lugar? Sonreí y escribí de vuelta, tranquilo en el buen sentido. Aparecieron 3 puntos, luego, bien. Te lo ganaste. No dejes que nadie te diga lo contrario. Miré alrededor de la habitación vacía, pensé en mi exesposa, donde quiera que estuviera, probablemente todavía pensando que había ganado. Todavía pensando que yo iba a morir en la quiebra y olvidado. Ella no tenía idea. Y por ahora, yo estaba perfectamente bien manteniéndolo así. Pasé el primer mes en mi nueva casa simplemente existiendo. Sin drama, sin grandes planes. Me despertaba cuando quería, hacía café en mi propia cocina, me sentaba en mi porche trasero, y observaba a los vecinos pasear a sus perros. Era aburrido de la mejor manera posible, pero yo no estaba hecho para no hacer nada para siempre. Para la 6ª semana, me estaba poniendo inquieto. El dinero estaba seguro. La casa estaba amueblada. La camioneta funcionaba bien. Tenía todo lo que necesitaba, pero no tenía nada que me importara. Fue entonces cuando recordé algo que Tucker había dicho durante una de nuestras sesiones de programación nocturnas en 2009. Habíamos estado hablando sobre lo que haríamos si alguna vez triunfábamos a lo grande. Él dijo que quería comprarles una casa a sus padres. Yo dije que quería ayudar a los niños que no podían pagar la universidad. Tenía 25 años y estaba en la quiebra cuando dije eso. Solo palabras. Una buena idea que se sentía bien decir en voz alta. Ahora tenía 39 años y tenía los medios para hacerlo realmente. Llamé a Clare, le pregunté sobre la creación de un fondo de becas. Me conectó con alguien que se especializaba en fundaciones benéficas.
En 3 semanas, tenía todo estructurado correctamente, un fondo específicamente para estudiantes de familias de bajos ingresos que querían estudiar informática o ingeniería de software. No un fondo enorme, pero suficiente para cubrir la matrícula completa y los gastos de 5 estudiantes por año. Lo llamé Fondo Educativo Gibson Nichols. El apellido de Tucker y el mío. Cuando se lo conté, me llamó idiota por incluir su nombre. Luego donó $50,000 al fondo. Dijo que si yo iba a ser sentimental, él también podría unirse. Las primeras solicitudes de becas llegaron 2 meses después. Leerlas dolía. Estos chicos eran yo hace 15 años. Inteligentes, ambiciosos y completamente excluidos de las oportunidades porque sus familias no podían pagarlas. Seleccioné a 5 beneficiarios. Envié las cartas de aceptación personalmente. Uno de ellos, un chico llamado Ethan del lado sur, me llamó llorando cuando recibió la carta. Dijo que había estado trabajando en 2 empleos para ahorrar para la universidad comunitaria. Dijo que no creía que alguien como él pudiera ir realmente a una universidad de 4 años. Le dije que se lo había ganado, que alguien me había dado una oportunidad una vez, y ahora yo estaba devolviendo el favor. Eso se sintió mejor que cualquier auto caro o vacaciones lujosas. También comencé a hacer consultoría. La empresa de Tucker, ahora propiedad de Landry Systems, necesitaba ayuda para integrar el software en su infraestructura más grande. Me ofrecieron un contrato, trabajo remoto, horas flexibles, y un pago decente además de todo lo demás. Lo acepté porque extrañaba programar, extrañaba resolver problemas, extrañaba sentirme útil. No estaba tratando de construir otra empresa. Simplemente quería trabajar en cosas que importaran sin la presión de la supervivencia colgando sobre cada decisión. La vida entró en un ritmo. Trabajaba por las mañanas, generalmente desde mi oficina en casa o en una cafetería del centro. Por las tardes, hacía recados, trabajaba en la casa, me reunía con el coordinador de la fundación. Por las noches, cocinaba la cena, leía, veía lo que quisiera ver. Los fines de semana, conducía a ferreterías, recogía suministros para pequeños proyectos alrededor de la casa. Era tranquilo, simple, exactamente lo que necesitaba. Luego, unos 4 meses después de que se transfirió el dinero, me encontré con Brooke. Estaba en una ferretería mirando brocas cuando escuché a alguien decir mi nombre. Me di la vuelta y allí estaba ella, la hermana menor de mi exesposa. Parecía sorprendida de verme, pero no descontenta al respecto. Hola, dijo. Casi no te reconozco. ¿Te ves bien? Gracias. ¿Cómo has estado? Bien. Ocupada. Ya sabes cómo es. Miró mi carrito. ¿Haciendo algunas reparaciones en casa? Solo algunos proyectos, manteniéndome ocupado. Hubo una pausa incómoda. Brooke siempre había sido decente conmigo durante el matrimonio. Nunca tomó partido durante el divorcio, lo cual aprecié, pero sabía que hablaba con su hermana regularmente. Cualquier información que le diera llegaría a ella eventualmente. Escuché que te mudaste, dijo con cuidado. ¿Estás bien? Quiero decir, después de todo. Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Las cosas salieron bien. Parecía que quería preguntar más, pero algo en mi tono debió decirle que no presionara. Eso es bueno. Me alegro. Te mereces cosas buenas. Aprecio eso. Otra pausa. Luego dijo, si alguna vez quieres tomar un café o algo solo para ponernos al día, házmelo saber. Sé que las cosas son raras, pero fuiste familia durante mucho tiempo. Eso no desaparece simplemente. Lo tendré en cuenta, dije, aunque ambos sabíamos que no aceptaría su oferta. Asintió, me dio una pequeña sonrisa y se alejó. La vi irse, luego volví a mirar las brocas. Esa interacción me dijo todo lo que necesitaba saber. La noticia no se había filtrado todavía. Mi exesposa no sabía sobre el dinero, no sabía dónde vivía, no sabía nada, y yo quería mantenerlo así el mayor tiempo posible. Compré mis brocas, las cargué en mi camioneta y conduje a casa. En el camino, paré en una tienda de comestibles a la que no solía ir. Estaba tomando algunas cosas para la cena cuando vi a alguien que me resultaba familiar.
Una de las amigas de mi exesposa de sus días del club de lectura. La mujer me miró, volvió a mirar 2 veces, luego rápidamente desvió la mirada y se apresuró por otro pasillo. Interesante. Eso significaba que me reconoció, pero no quería hablar, lo que significaba que probablemente se sentía incómoda por el divorcio. Bien. Yo tampoco quería hablar. Terminé de comprar y me fui. Conduje a casa. Guardé los comestibles. Hice la cena. Comí mientras leía un libro sobre gestión de infraestructura. Me fui a la cama a una hora razonable. Normal, aburrido, perfecto. Una semana después, recibí un correo electrónico de uno de los beneficiarios de la beca. Ethan, el chico que me había llamado llorando. Me envió una foto de su dormitorio en la universidad, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Dijo que sus clases eran difíciles pero increíbles. Dijo que no podía creer que esta fuera su vida real ahora. Miré esa foto durante mucho tiempo, pensé en lo cerca que estuve de nunca tener los recursos para hacer esto. En cómo si Tucker hubiera sido un tipo diferente de persona, si hubiera decidido que la lealtad no importaba, yo todavía estaría cargando cajas y comiendo ramen. Pero él no lo hizo, y yo no lo estaba. Escribí una respuesta breve, le dije a Ethan que siguiera trabajando duro, le dije que estaba orgulloso de él, le dije que me contactara si alguna vez necesitaba algo. Luego cerré mi computadora portátil y salí a mi porche trasero. Era temprano en la noche, ese momento en que la luz se vuelve suave y todo se siente suspendido entre el día y la noche. Me senté en una de las sillas que había comprado, bebí un poco de agua, y simplemente existí. Sin estrés, sin ira, sin amargura por lo que había perdido o quién me lo había quitado. Solo paz. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Tucker. Landry quiere traerte para otro proyecto. Alcance más grande. ¿Te interesa? Lo pensé durante unos 10 segundos, luego escribí de vuelta, seguro, envíame los detalles. Porque no me estaba escondiendo. No estaba huyendo. Simplemente estaba viviendo mi vida bajo mis propios términos, construyendo cosas que importaban, ayudando a la gente cuando podía. Y si mi exesposa eventualmente se enteraba de todo esto, si se daba cuenta de lo que había dejado, si intentaba volver con disculpas y excusas, bueno, esa sería una conversación que manejaría cuando sucediera. Pero no iba a cambiar nada. El pasado estaba hecho. Había seguido adelante, y honestamente, nunca había sido más feliz. El artículo salió un miércoles por la mañana en octubre. Un blog tecnológico local haciendo un artículo sobre adquisiciones de software exitosas en la región. La empresa de Tucker apareció destacada, y enterrados en el tercer párrafo estaban los nombres de los fundadores originales. Tucker me llamó alrededor del mediodía. Oye, salió este artículo. Nos menciona por nombre. Solo quería avisarte por si alguien te contacta. Lo aprecio, dije. Busqué el artículo en mi computadora portátil. Allí estaba. Mi nombre completo listado como cofundador junto a Tucker y Walter. El artículo hablaba sobre la adquisición, la innovación de la plataforma, como ahora estaba siendo utilizada por grandes corporaciones. No mencionaba cantidades en dólares, pero cualquiera con habilidades básicas de investigación probablemente podría averiguar el rango general. Cerré mi computadora portátil y volví al trabajo. No le di mucha importancia. El primer mensaje llegó 2 días después. Número desconocido. Oye, esto es raro, pero alguien me envió un artículo y creo que te mencionaba. ¿Es esto lo mismo en lo que solías trabajar? Eso es increíble. Feliz por ti. No reconocí el número. Lo borré. Luego otro, vi algo sobre una adquisición tecnológica. ¿Eras tú? Felicidades. Luego un tercero de alguien que decía ser un viejo compañero de trabajo del empleo de soporte técnico que tuve hace años. Viejo, ¿te hiciste rico con esa startup? Bien por ti, hombre. Los bloqueé a todos. El sábado, mi exesposa comenzó a llamar. No desde su número. Desde un número que no reconocí, pero conocía su voz de correo de voz. Ese tono dulce y falso que usaba cuando quería algo. Hola, soy yo. Sé que esto es repentino, pero estaba pensando en ti. Me encantaría ponernos al día. Llámame.
Lo borré. Llamó de nuevo una hora después. Luego otra vez esa noche. Números diferentes cada vez. Bloqueé cada uno de ellos. El domingo por la mañana, apareció en mi casa. Yo estaba tomando café en mi porche delantero cuando su auto entró en mi camino de entrada. El Honda, el que ella se había llevado en el divorcio. Salió usando jeans y un suéter, con el cabello recogido, tratando de verse casual, accesible. Me quedé sentado, no me levanté, no la reconocí hasta que estuvo a mitad del camino de entrada. Bonito lugar, dijo, mirando alrededor. No sabía que te habías mudado. No pensé que necesitara saberlo. Se detuvo a unos metros de los escalones del porche. ¿Podemos hablar solo un minuto? No, por favor. Sé que las cosas terminaron mal. Sé que dije cosas que no debí, pero he estado pensando en todo y solo quiero aclarar el ambiente. Tomé un sorbo de mi café. No hay nada que aclarar. Estamos divorciados. Terminado. Sigue adelante. Vi el artículo, dijo en voz baja. Sobre la empresa de software, sobre la adquisición. Ahí estaba. La razón genuina por la que estaba parada en mi camino de entrada a las 9 de la mañana de un domingo. Bien por ti, dije. Nunca me dijiste que tenías acciones en algo así. Nunca preguntaste, y no habría importado durante el divorcio de todos modos. El fideicomiso se estableció antes de que nos casáramos. Tu abogado se aseguró de que firmaras renunciando a cualquier reclamo sobre intereses comerciales previos. ¿Recuerdas? Su rostro se puso pálido. Ella sí recordaba. Eso era solo papeleo estándar. Él dijo que no importaba. Importaba. Dio un paso más cerca. Mira, sé que te lastimé. Sé que fui dura, pero estuvimos juntos por 7 años. Eso tiene que contar para algo. ¿Contó? Tiempo pasado. Luego me dijiste que moriría en la quiebra y olvidado. Gracioso cómo resultó eso. Estaba enojada. No lo decía en serio. Sí, lo decías. Abrió la boca, la cerró, intentó de nuevo. ¿Qué quieres que diga? Que estaba equivocada. ¿Bien? Estaba equivocada. Obviamente te está yendo bien. Estoy feliz por ti. ¿Podemos simplemente superar esto? Me levanté, puse mi taza de café en la barandilla del porche, y la miré directamente por primera vez desde que había llegado. Necesitas irte. No vuelvas. No llames. No envíes mensajes a través de tu hermana o tus amigos o cualquier otra persona. No tenemos nada que discutir, nunca. No puedes ser seriamente tan frío. Puedo, y lo soy. Adiós. Entré en mi casa y cerré la puerta, la cerré con llave, y observé a través de la ventana cómo se quedaba allí parada por otro minuto, claramente tratando de decidir si debía tocar. No lo hizo. Eventualmente, volvió a su auto y se alejó. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Brooke. Ella está haciendo preguntas sobre ti. Dice que quiere disculparse. Le dije que te dejara en paz. Solo quería que lo supieras. Escribí de vuelta, gracias. Otro mensaje de texto, esta vez de un abogado que no conocía. Membrete profesional en la firma representando a nombre de la exesposa con respecto a posibles errores en el acuerdo de divorcio. Por favor contacte a nuestra oficina para discutir. Se lo reenvié a Clare. Me llamó 5 minutos después, riendo. No tienen caso. Ninguno. Les enviaré una respuesta que cerrará esto permanentemente. Hazlo, dije. Y eso fue todo. La desesperación estaba comenzando. La comprensión se estaba asentando. Ella se había alejado de algo valioso porque estaba demasiado ocupada siendo cruel para ver lo que realmente importaba. No me sentí victorioso. Simplemente me sentí terminado. 6 meses después de que Clare cerrara el intento del abogado, mi vida se había asentado en algo que nunca esperé tener. Satisfacción. El fondo de becas estaba prosperando. 10 estudiantes ahora, no solo 5. Tucker había convencido a otros 2 empresarios tecnológicos para contribuir.
Estábamos haciendo una diferencia genuina. Había asumido un papel de consultor senior con Landry Systems. El trabajo era desafiante y significativo. Ayudaba a diseñar sistemas que realmente resolvían problemas. Y lo hacía desde mi oficina en casa en mi propio horario por una compensación que se sentía justa. Mi casa se había convertido en un hogar. Había terminado los proyectos, plantado un jardín, construido una terraza en el patio trasero. Pequeñas cosas que hacían que el espacio fuera mío. Ya no pensaba en mi exesposa. No con ira, no con amargura. Se había convertido en solo otra persona que solía conocer. Alguien que había tomado sus decisiones y tenía que vivir con ellas. Un martes por la mañana, estaba en una cafetería que había comenzado a frecuentar. Lugar tranquilo, buen wifi, mejor café del que podía hacer en casa. Estaba revisando código en mi computadora portátil cuando la puerta se abrió y ella entró. Me vio de inmediato, se congeló por medio segundo. Pude ver el cálculo sucediendo detrás de sus ojos. ¿Debería irse? ¿Debería acercarse? ¿Debería fingir que no me vio? Tomé la decisión por ella. Asentí. Solo un simple reconocimiento, el tipo de gesto cortés que le darías a cualquier conocido. Luego volví a mi computadora portátil. Ella se quedó allí por otro momento. Luego se dio la vuelta y salió sin pedir nada. A través de la ventana, la vi sentarse en su auto por un minuto antes de alejarse. Parecía cansada, mayor, como si el peso de sus decisiones finalmente la hubiera alcanzado. No sentí nada. Ninguna satisfacción, ninguna reivindicación, solo la leve conciencia de que este capítulo estaba completamente cerrado. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Tucker. Nueva oportunidad de proyecto. ¿Interesado en construir algo desde cero otra vez? Sin presión. Solo pensé en preguntar. Sonreí y escribí de vuelta, cuéntame más. Porque eso era mi vida ahora. Movimiento hacia adelante. Nuevas oportunidades. Ayudando a estudiantes a lograr sueños que pensaban que eran imposibles. Trabajando en proyectos que importaban. Viviendo en un hogar que poseía, conduciendo una camioneta que me gustaba, pasando tiempo en cosas que me traían paz. No había muerto en la quiebra ni olvidado. Estaba vivo, financieramente seguro y construyendo algo significativo. Las personas que importaban sabían mi nombre. Los estudiantes a los que había ayudado recordarían lo que se hizo por ellos. Tucker nunca me había olvidado, incluso cuando yo me había olvidado de mí mismo. Esa noche, me senté en mi terraza trasera viendo la puesta de sol. Sonó mi teléfono. Era Ethan, el primer beneficiario de la beca, llamando para decirme que acababa de aceptar una pasantía en una importante empresa tecnológica. Hablaba rápido, emocionado, agradecido, dijo que iba a devolver el favor algún día, ayudar a otros chicos de la forma en que él había sido ayudado. Le dije que le creía, porque lo hacía. Después de colgar, me quedé afuera un rato más. El aire estaba fresco, el cielo estaba despejado. En algún lugar al otro lado de la ciudad, mi exesposa probablemente todavía estaba procesando lo que había perdido. Todavía tratando de averiguar cómo vivir con sus errores. Pero esa ya no era mi preocupación. Ella había tomado su decisión cuando me dijo que moriría en la quiebra y olvidado. Se había equivocado en ambas cosas, y eso era suficiente. Terminé mi agua, me levanté y volví a entrar. Mañana, hablaría con Tucker sobre ese nuevo proyecto. Este fin de semana, me reuniría con el coordinador de la fundación para expandir el programa de becas. El próximo mes, visitaría una de las universidades donde nuestros estudiantes estaban inscritos. Tenía planes, propósito, paz, honestamente, no podía pedir nada más que eso. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.